a estar hablando sobre la ley del seno, los triángulos y también las aplicaciones que le podemos dar a esto. Como nos faltan algún integrante, la exposición no va a poder ir en el orden que estaba previsto, pero vamos a ver. Alguien. A ver. Bueno, yo soy alguien y voy a hablar de la importancia del teorema de los senos. El teorema de los senos se utiliza para resolver operaciones para resolver problemas de los que se conozcan dos ángulos, de los que se conozcan dos ángulos de los que se conozcan dos ángulos de un triángulo y un opuesto de estos. También se puede utilizar si se conocen dos lados de un triángulo y un también se pueden utilizar para sacar la medida de objetos como un carro o un edificio. Calcular distancias inaccesibles como la entre la Tierra y la Luna y ayudar a los pilotos a llegar a su destino en avión. Se puede pasar un triángulo con los kilómetros que faltan para su destino y los ángulos por los que tienen que emplearse. Ya. 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 Sí. Ok. Voy a hablarles sobre la historia de la ley de los senos. Fue durante el mismo periodo cuando se establecieron las primeras tablas trigonométricas para las funciones seno y coseno. Esto permitió a Guilla Cauchy, matemático de la escuela de Samarcanda, de poner el teorema utilizado para triangulización durante el siglo XV. La ley de los senos en realidad está basada en Regiomontanus, en sus soluciones de triángulos rectángulos en el libro 4. Y estas soluciones fueron a su vez las bases de sus soluciones de los triángulos generales. Ya. Ok, ahora yo les voy a hablar sobre la relación con el área del triángulo. Bueno, primero debemos recordar lo que es el área del triángulo. El área no es más que la base por altura dividida entre dos. La altura es la recta paralela que que traza desde un vértice hasta otro en una línea recta. O sea, eso es lo que muestra qué tan alto o qué tan ancho es. Ahora yo les voy a explicar el seno en relación con el área. Ok, el área, como dije anteriormente, se calcula con base por altura dividido entre 2. Pero en esta forma se conoce como A por H dividido entre 2, donde H viene siendo la altura sobre la base A. Por definición de seno, se entiende que sen C es igual a altura entre base, que es lo mismo que decir que la altura es igual a base por sen C. Entonces debe compartir esto. Entonces tenemos que nuestra fórmula es A por la altura dividido entre 2, que sería lo mismo que decir que A por B por sin C entre 2. Eso es lo que yo pude entender del tema. Y bueno, ya. ¿Va tú, Raquel? Voy yo, ok. ¿Tú? Sí, perdón. Porque estaba confundido con el otro. Entonces,
la ley del seno, yo como sobre lo que es verdaderamente el seno, como estaba mencionando ahora Camila. Y lo primero que tenemos como la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa, que está frente al ángulo escrito, y compartir una imagen para que lo entiendan mejor. Pues sí, como estamos viendo ahí, vemos que el ángulo descrito está entre la hipotenusa y el cateto adyacente, y por eso, como está aquí, nuestro cateto opuesto sería el ángulo que le queda justamente al frente, y el adyacente que está por debajo. Ok, entonces, una vez sabiendo, nosotros debemos de tener en cuenta que lo que básicamente es la ley de los eh, lo que nos dice que aquí nos muestra que los senos de cualquier triángulo rectángulo son proporcionales a lo importante que tenemos que tener en cuenta es que la ley de los senos es mayormente trabajada, por así decirlo, en triángulos tipo oblicuos, porque como ya sabemos, en los triángulos rectángulos mayormente se trabaja con el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas. No es que no se pueda trabajar en el teorema en el triángulo rectángulo con la ley del seno, pero sino que mayormente esta es trabajada con los triángulos oblicuos. Ok. Otro punto que tenemos que tener en cuenta es que para realizar la ley de senos tenemos que trabajar en pareja. Es decir, yo tengo mi rectángulo en lo que tengo tres lados. Tengo el lado A, el lado B y el lado C. Y también voy a tener mis tres ángulos escritos, que sería el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Lo primero que tenemos que saber es que los ángulos se representan con letras mayúsculas, A, B y C mayúsculas, y los lados en letras minúsculas. Les voy a compartir una imagen. Un triángulo oblicuo y que las letras que están por afuera, que son las letras mayúsculas, representan los ángulos que serían A, B y C. Y las letras que están fuera en minúsculas representan lo que serían los lados. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta aquí es que, por ejemplo, si yo tengo el ángulo A, el lado que me tiene que quedar al frente debe ser ese mismo lado, que sería ángulo A iría al frente del lado A, y así sucesivamente. El lado B iría al frente del ángulo B, del lado C, y el ángulo C va al frente del lado C. Entonces, una vez que sabemos esto, sería el momento de cuál sería la fórmula, que es esta que vemos aquí. Pues sí, esta fórmula que vemos aquí es lo que nos va a permitir hallar lo que sea que nos falte, si ya sea los lados o un ángulo. Entonces, como yo le había mencionado antes, que se trabajaba en pareja, para empezar a trabajar, y es que cuáles son los valores que nos están dando, si nos están dando los ángulos o si nos están dando los lados. Por ejemplo, si a mí me están dando, tienen que darme tres valores. Una es una pareja y otro es un independiente. Cuando yo me refiero a una pareja, yo digo que me tienen que dar un ángulo y su lado. Si me están dando el ángulo A, tienen que darme el lado de A y también me tienen que dar otro valor independiente, que puede ser tanto como un ángulo y como un lado. Ok. Entonces, como vemos en la fórmula, vemos que los lados están arriba y que los ángulos están abajo. Eso también puede variar dependiendo de lo que estemos buscando. Si tenemos que buscar el ángulo, los senos se ponen arriba, y si tenemos que buscar el lado, ponemos los senos abajo. Otro dato muy importante es que, como vemos en la fórmula, no tiene, por así decirlo, tres términos independientes. Yo la tengo en la pantalla. La fórmula no se está viendo. Tenemos tres términos independientes, pero verdaderamente esta simplemente se va a trabajar por partes y sin cosas. Entonces vamos a poner el siguiente ejemplo. Me están dando el ángulo A, el lado A y un ángulo de C. Yo lo trabajaría de la siguiente forma. Vamos a ver un ejemplo. Pues sí. Ok, me busco una imagen que tengo aquí. Ok, se está viendo la imagen. Como nosotros vemos ahí, yo vengo que en ese triángulo me están dando los valores del ángulo A, el lado A y del lado B. Entonces, yo pongo en mi fórmula. La fórmula sería seno de A dividido entre A, que va a ser igual a seno de B dividido entre B. Entonces, empiezo a sustituir.
Vamos a buscar otra foto, otra foto. Entonces, cuando empiezo a sustituir, yo tengo seno de A, yo tengo que A vale, el ángulo A vale 100, entonces pongo 100. También tengo que la media del ángulo A va a ser 17. Entonces, en mi otro lado de mi ecuación tengo seno de B. Como no tengo la B, simplemente el valor del ángulo B, simplemente coloco la B y ahí está la B en rojo para que se entienda que no tenemos ese valor. Y abajo, ¿cuál sería el valor que tenemos ahí? Es el valor del ángulo B, del lado B, que sería 3. Entonces, una vez teniendo nuestra ecuación despejada, simplemente nos queda resolver. Podemos resolverlo por parte o hacerlo directamente en la calculadora. Entonces, una vez que nosotros lo tenemos escrito, el resultado que nos daría en este caso sería 48.86. Pero, ok, ahora nosotros sabemos lo que tenemos escrito hasta este momento es el ángulo A, el lado A, el ángulo B, pero no tenemos el lado B, pero no tenemos el ángulo. Entonces, si ustedes se recuerdan que hemos trabajado anteriormente, que los lados internos del triángulo hacen una suma de 180 grados. Entonces, la suma de todos los ángulos en total tiene que dar 180 grados. Y como ya yo tengo dos ángulos, simplemente yo tengo que restar los ángulos que tengo. Tengo 180, le resto los 100 del ángulo A más los 48 menos los 48 del ángulo B y eso me daría 32. Entonces ya yo sé que mi ángulo C mide 32 lados. Entonces ahora Diel le va a explicar cuál es la aplicación de la ley de los senos. Bien, voy a ver si puedo poner el celular de otra forma para que vean todo el procedimiento. David. ¿Dónde está Diel? ¿Ustedes saben cómo cambiar la cámara del otro lado para poner la del frente? Por Zoom. 12. Diel, dale, toca la pantalla. Ay, Dios mío, esto no se para la gente del campo. Topo la pantalla. Y arriba te aparece una opción que se ve como una bocina, un micrófono. Miércoles, sí. Ya, qué pichón. Ya va. Excelente. Ok, nice. Bien. Ok, déjenme para que me vean. Ahora era para eso. Nice. Entonces, a mí me toca hablar sobre la aplicación de la ley de los senos. Y la aplicación es simplemente poder usar sus conocimientos básicos acerca de la matemática para solucionar problemas cotidianos en la vida. Entonces, vamos a ver cómo podemos usar la ley del coseno para solucionar un simple problema en matemáticas. Entonces, para eso, yo busqué un ejercicio o un mandato para ver cómo podemos desarrollarlo. ¿Ok? Vamos a ver. Nice. Entonces, lo que dice el mandato es 2 observadores separados entre sí por 10 metros y situados en el mismo plano horizontal, ven simultáneamente la parte más alta de un árbol con ángulos de elevación de 36 grados y 44 grados respectivamente. Hallar la altura del árbol si los dos observadores están situados en distintos lados del árbol, ¿ok? Nice. Entonces, déjame ver, pueden ver ahí.
este es mi árbol, ¿verdad? Y me están pidiendo que halle la altura del árbol y ya me han dado, ya yo sé que las dos personas, aquí tengo a Saí, aquí tengo a Raquel, por ejemplo, y los dos están en diferentes partes viendo hacia arriba del árbol, y digamos que Saí está viendo y tiene que un poquito menos para arriba porque está un poquito más separado, y Saí tiene que ver más por el ángulo, ¿verdad? Fácil. Entonces, como había dicho Said, nosotros debemos, para poder aplicar la ley del seno, debemos de saber cuál es, deben de darnos el ángulo, ¿verdad? Y también el lado opuesto y cualquier otra medida para entonces yo poder encontrar lo que quiero buscar. Ahorita yo quiero buscar. Entonces, vemos que nos dan primero 36 grados y 40 grados. Y como Said dijo, cada triángulo, sus grados se suman, tienen que dar 180. Entonces, podemos hacer 36 más 40, nos van a dar 80. Entonces, aquí arriba va a dar 100, ¿ok? Ese va a dar 100. Ese ángulo de ahí va a dar 100. ¿Lo pueden ver o tengo que acercarlo más? Acércalo. Ay, ay, ay. Acercation. Okay. Sorry. Mejor. Acércalo, chico. No puedo. Hasta ¿Cómo ahí te lo llego. explico? Sí, ahora No sí, se ahora ve. se ve mejor. Te borroso. Anda el Adiel, poeta. que si 36 más 40 da 80. Que si 36 más 40 da 80. Vamos a hacer la matemática ahora mismo. 36 más 40. ¿Cuánto da? 6. Ah, pues no era eso la vaina, espérate. Entonces digo, 44 era 44. Era 44. Ya, 36 más mírenlo ahí. 40. Ya, mírenlo ahí. Era 44, perdón. Aquí un 44. Ahora sí, 36 más 44. Nice. Muchas gracias, perdón. Entonces, ya vemos, ya tenemos todos los ángulos de nuestro triángulo. Y como había dicho anteriormente, necesitamos saber el ángulo y el lado opuesto y cualquier otra medida para encontrar, para poder usar la ley del seno. Entonces, ya yo tengo el ángulo de C y también tengo su opuesto, que es 10 metros, ¿verdad? Entonces ya yo puedo trabajar con ellos. Y digamos que yo quiero encontrar el ángulo. Recuérdense que lo que queremos hallar es la altura del árbol, pero tenemos que hallar las demás cosas que nos están dando para poder hallar la altura del árbol. Excelente. Entonces yo quiero buscar, digamos, este lado. Si este es A, este va a ser A también. Y si este es B, este va a ser B, por ejemplo. Nice. Entonces, lo que yo voy a hacer, voy a aplicar lo mismo que Said nos enseñó. Fácil. Entonces, yo quiero buscar A dividido entre, perdón, no. Entonces ¿qué es lo que yo te voy a decir? Perdón, déjame buscar mi borra. Pásame la borra, David. Nice. Ahora sí. Entonces yo tengo A y tengo mi ángulo que es 36. Entonces pongo seno, número de ángulo, 36. Igual a ya lo que tengo, que es C. Entonces pongo aquí 10 dividido entre seno de 100. ¿Ok? Y entonces